Bien, hermanos, bienvenidos todos. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a comenzar orando, dándole gracias al Señor. Quiero agradecer a todos los que están acá, darle más cordial saludo, ¿cierto?, en el nombre del Señor, y contentos por la visita de nuestro hermano y pastor Caleb Fernández de la Iglesia Presbiteriana de Valparaíso, también profesor de homilética también del seminario de la misma iglesia, y amigo también. Principalmente amigo. Claro, principalmente amigo antes. El resto no, el resto que no importa. Agradecido por su disposición, agradecido también por cada uno de ustedes que haya venido. Gracias, Sebastián, también por la logística. No pensábamos que íbamos a tener un invierno así, pensábamos otro invierno seco, y la verdad que Dios nos ha sorprendido. Y esto es una bendición, hay que verlo así también. Tiene sus costos secundarios, su daño colateral, pero no podía dejar de emocionarme ayer a ver a los hermanos del interior de la Ligua Cabildo como fueron a esperar como crecía el río, fueron a verlo, que gritaban, saltaban, y eso fue maravilloso. Acá tenemos al hermano Patricio, que está los días, los fines de semana en La Vega, Guayacán, que es ustedes saben que se está levantando una obra ahí, y ahí más de 6 años de sequía, incluso más, 10 años de una sequía, pero atroz. Y ha llovido bastante, más de 100 milímetros hasta ayer habían caído, y eso es una tremenda bendición. Así que sean todos ustedes bienvenidos, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias. Quiero compartirles un texto antes de que podamos orar. Y está... Amén. Dice la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Amén. Ese es el deseo de Pablo para los filipenses. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Lo comentábamos en el taller anterior con el pastor Jonathan. A veces tendemos a separar, ¿no? El amor acá, el conocimiento acá, el espíritu por acá, la sabiduría por acá. Hermanos, esto es todo un solo gran paquete. El Señor no lo ha separado, así que no separemos lo que Dios no separa. Que el amor de Cristo nos lleve también a toda sabiduría y a todo conocimiento. Hoy será una mañana de esas que tenemos que aprovechar, así que les invito a que podamos orar al Señor. Padre Santo y bueno, te agradecemos este día estar delante de tu presencia. Agradecemos, Señor, que hayan llegado los hermanos que hayan llegado, Señor, y amigos, algunos desde acá de la ciudad, otros de muy lejos, como Benjamín, Señor, que viene desde el sur de Chile, para tener un tiempo de comunión alrededor de tu palabra, Señor, y alrededor de lo que tú nos quieras enseñar a través de tu siervo, Señor, nuestro pastor Caleb. Bendícele a él, Señor, grandemente, guíale, respáldale, Señor, y a nosotros abre nuestras mentes y corazones, Señor, que podamos aprender y absorber todo lo que tú tienes para entregarnos en esta mañana de viento, Señor, de invierno. Gracias, Señor, por la lluvia, porque es bendición también para la tierra. Amén. Un año, Señor, donde nos ha sorprendido
por esta gran cantidad de agua que ha caído y cuán necesaria era para toda esta quinta región y para gran parte del país. Gracias, Señor. Dios, que sea un buen tiempo en tu presencia, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Caleb. Adelante. ¿Cómo están, hermanos? Muchas gracias y disculpen por la demora en comenzar el taller. La verdad que no preví algunas cosas, así que solo disculpas por eso, y gracias, Sebastián, por ir a buscarme ahí a la casa. Gonzalo ha hablado un poco sobre mí. En realidad todos los títulos y posiciones que uno tiene son excusas para hacer nuevos amigos, para hacer nuevos hermanos, así que es un privilegio estar aquí, un privilegio compartir con todos ustedes. Bueno, vamos a entrar de lleno ya a este tema. Como ustedes ven, ustedes tienen sus carpetas. Vamos a intentar en realidad completar el contenido. La verdad que yo intenté que no sea solamente técnico. Este tema siempre es un tema muy técnico solamente. Y hacer un pequeño abordaje teórico acerca de la homilética tradicional, haciéndole un guiño a la homilética contemporánea. Gracias, Gonzalo. Entonces, busca levantar un poco el polvo en relación a esto. Este taller busca a que usted pueda tener una pequeña puerta de entrada para seguir avanzando en el tema. Lógicamente en un taller de 3 o 4 horas no se puede abordar todo, pero vamos a intentar. Yo armé la clase en función de lo que me parece que podría ser relevante para los laicos, porque entiendo que es el perfil de los que están aquí, laicos que están animados a predicar la palabra, etc. Algo que yo siempre digo es que una de las buenas razones y un poco el sentido del humor de Dios con respecto a mí y esta materia es que no es una materia en los seminarios donde lo dicto, no es una materia dictada por un eximio predicador. Y eso está bueno, porque es un poco el sentido del humor de Dios. Porque hay personas que nacen con un ímpetu, una puesta en escena, que uno dice: este compadre, ¿de dónde salió? Porque esos compadres que vienen aquí, se paran aquí sin papel, sin nada, comienzan a predicar la palabra, y uno dice: yo nunca voy a llegar a ser como este compadre. O sea, nunca voy a llegar a predicar ni siquiera como esta persona. Entonces, está bueno porque quien les dicta esta materia es una persona muy normal en esto. Es una persona que practica sus sermones los días sábados, porque yo tengo un problema de tartamudez. Entonces es todo un desafío para mí venir y predicar la palabra de Dios todos los sábados en el púlpito, incluso de la primera iglesia presbiteriana. Es todo un tema. Y tengo que ensayar harto, estudiar harto, y tengo que tener un papel, porque si no me pierdo. Entonces eso creo que está bueno, porque humaniza la expectativa del predicador, ¿no? Porque yo cuando tenía 14 años me pusieron ahí delante de un grupo de adolescentes, transpiraba, yo me acuerdo cómo transpiraba de los nervios. Fue horrible esa predicación, pero fue el día en el que yo dije: yo quiero ser predicador. Fue la peor predicación del mundo mundial, de verdad. Y ese día yo dije: yo quiero ser predicador. Entonces yo siempre digo que Dios tiene un gran sentido del humor, porque llamar a personas como Gonzalo y como yo hay que tener sentido del humor, ¿cierto? Lógico. Así que bueno, pero hay ciertas convicciones que creo que nos apuntalan a un desarrollo de este tema. Y
Comenzamos entonces con la unidad 1. No sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a la descripción, los objetivos de este curso. Si nadie se manifiesta ahora, lo puede hacer durante todo el curso. Vamos. Hay ciertas convicciones que nos motivan en la predicación. En todo caso, lo que tienen en el material es la parte técnica que yo voy a pasar rápido y que decidí entregárselo para que lo tengan. Así que todo lo que no está en el material yo voy a detenerme como lo que voy a presentar ahora. Una verdadera predicación es aquella fundamentada en una correcta teología. Esa es la clave. Y siempre la metodología está en un segundo plano y nunca puede sustituir a una correcta teología. Entonces, el asunto no es si yo tengo una buena técnica para predicar. El asunto no es si yo adquiero las herramientas necesarias, que son importantes, pero siempre están en un segundo lugar. Yo puedo ser, como les decía, un eximio predicador, puedo ser un orador magnífico, pero aquí el punto es que nosotros no estamos predicando una palabra cualquiera, estamos predicando la palabra de Dios. Y a partir de ahí tienen que nacer ciertas convicciones. Yo estoy convencido de que predicar, salir al frente a las personas, tiene que ver con tirarse a la piscina y tiene que ver con perder el miedo al ridículo. O sea, uno tiene que pararse aquí y decir, aquí estamos, y le damos nomás. Porque yo puedo darte 1000 talleres de homilética, pero tiene que ver con convicciones tuyas. Tiene que ver con una persona que dice, yo sé que el Señor me ha dado una palabra para esta iglesia y yo voy a pararme aquí y la voy a entregar. Tiene que ver con esa convicción. No tiene que ver en que tú seas bueno o malo en homilética. Dios puede usar a cualquiera en ese sentido. Como siempre decimos, Dios usó un burro, a Balaam, ¿se acuerdan? No quiero... No es a propósito, pero Dios puede usar a cualquiera en este sentido. Entonces es simplemente tener convicciones. Hay 4 convicciones o cuatro motivos que me gustaría resaltar este día. Lo primero es la convicción acerca de Dios, su presencia real como la luz que ilumina a toda persona en todo lugar, como aquel que dio el primer paso de reconciliación y como aquel que habla y se revela al hombre. ¿Cuál es la idea aquí? Es que Dios no es un ser que solamente se siente, se percibe, se alaba y se adora. Dios es un ser que se comunica y quiere que nosotros lo comuniquemos y comuniquemos al mundo lo que Él quiere decir. Entonces hay una convicción. Dios se comunica y me utiliza para eso. Y esa convicción es suficiente para ponerte aquí delante y comenzar a hablar. Tiene una convicción. Y esto tiene que ver con un Dios que se revela. No quiero entrar al tema de la teología sistemática, pero solamente decir esto. La Trinidad se sustenta en 3 cosas. En que son 3 personas y esas personas se comunican y esas personas tienen comunión entre sí. ¿Cuál es la idea? Es que nuestra predicación debería reflejar ese carácter de Dios. Somos personas que nos comunicamos y que podemos tener comunión entre nosotros. Por lo tanto, de aquí puedo extraer varias cosas, pero una de ellas es que el predicador que está aquí es una persona que se relaciona con su congregación. No es alguien que está en un pedestal inalcanzable. Tiene que ser una persona que se relaciona con su congregación. Eso es el color primero. Lo segundo, convicción acerca de las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios, escrita mediante la cual Dios sigue comunicándose y hablando a su pueblo hoy. Las Escrituras tienen poder de transformar y salvar vidas. La palabra de Dios sigue impactando al que le escucha. ¿Cuál es la idea aquí? Dios no solamente se comunica, Dios lo hace a través de su palabra. Y a través de su palabra es que yo tengo que comenzar a comunicar lo que Él quiere que yo comunique. Entonces no es un invento mío, no es lo que yo estoy sintiendo, es lo que el Señor me está revelando. Pero a su vez hay convicciones que yo tengo que trabajar en relación a su palabra, y es esta.
Y yo creo que el mundo evangélico ha trabajado malamente el tema de dividir exageradamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el sentido de que por alguna razón en nuestra mentalidad evangélica, en nuestra idiosincrasia evangélica, se nos ha metido la idea de que el Antiguo Testamento habla sobre ley, obras y juicio, y que el Nuevo Testamento habla de gracia, evangelio y salvación. Nos han convencido de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios juicioso, es un Dios que va a la guerra, que mata niños, es un Dios que está de acuerdo con la muerte, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de bata blanca, es un Dios de amor, que te abraza, que se acerca a ti con cariño, que te habla, que te escucha, que te comprende. ¿Se entiende o no? A veces nuestra idiosincrasia nos hace pensar de que una cosa es el Evangelio en el Nuevo Testamento y otra cosa es el juicio y las obras y la ley en el Antiguo. Y la verdad que si nosotros pensamos así, nos genera una discontinuidad, una desarmonía. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los grandes grupos evangelísticos, instituciones evangelísticas, imprimen el Nuevo Testamento. Y no el Antiguo, como si el Antiguo no es obras, es ley. Y al final eso nos crea en nuestra cabeza una desarmonía. ¿Cuál es la idea? Es que la Biblia es clarísima en 2 de Timoteo cuando habla de que toda escritura es inspirada por Dios y útil para reunir. Y alguien me preguntó, bueno, pero ¿a qué se refería Pablo con toda escritura? Digo, con mayor razón no se refería al Nuevo Testamento, se refería al Antiguo. En ese momento se refería al Antiguo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, esta convicción de que todo tengo que predicar, no solamente lo que me parece más comprensible. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que escuchó un sermón en Nahum? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó la predicación en Sofonías? Bueno, Sofonías 3, algo es como más clásico. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un sermón o una serie de sermones en Números? Como que nosotros agarramos números y todos esos no los saltamos. Como si no fuera palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener esta convicción. Toda la escritura sirve para aplicar la palabra de Dios. El problema es que no la sabemos estudiar, ese es otro tema. Pero si nosotros comenzamos a estudiar la palabra, encontramos una riqueza infinita. O como alguna vez un alumno de seminario que es pastor, al dictar esta clase yo siempre pregunto por qué están ahí, por qué vienen a tomar esta materia. Y este pastor me dice, porque yo ya prediqué toda la Biblia. Entonces, entonces dije, entonces quiero tener más herramientas para ver cómo puedo repredicarla. ¿Cómo predico? Sí, prediqué toda la Biblia, todos los temas de la Biblia ya están predicados en mi iglesia. Digo, bueno, bienvenido al curso. ¿Qué le voy a decir? Y al final del curso él me dice, pastor, yo me he dado cuenta que he estado predicando temas, pero que no he estado predicando la palabra de Dios. Uno puede hacer un sermón de una palabra de la Escritura, porque la profundidad y la riqueza nunca se va a acabar. O sea, nosotros tenemos que tener este sentido, con este sentido de pequeñez delante de la palabra. O sea, no podemos pensar de que sí, yo prediqué ya Juan 3:16, estamos listos. O sea, creo que hay una convicción de una armonía, una unidad global en el que yo tengo que tener el desafío, tengo que predicar acerca de la palabra de Dios. Tercera convicción acerca de la iglesia. Existe una relación de dependencia directa entre la iglesia, congregación de Dios, y la palabra misma de Dios. La vida de la iglesia, su avivamiento, está ligado completamente a la vida de la palabra de Dios en ella y a un avivamiento de la predicación.
cuando uno predica, uno está colocando las bases bíblicas y teológicas de qué es la iglesia. Esta idea de, más, porque bases bíblicas, teológicas suena como raro. En verdad es dónde estamos y quiénes somos. Cada vez que alguien predica, está respondiendo a esta pregunta. ¿Dónde estamos y quiénes somos? Cada vez que tú te paras aquí en el púlpito, o tienes la oportunidad de hacer un devocional, o tienes la oportunidad de simplemente compartir la palabra de Dios, estás respondiendo a esta pregunta. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios quiere hacer de lo que somos y dónde estamos? Hay una convicción que el Señor te va a utilizar como un profeta aquí en el púlpito para declararle al pueblo lo que el pueblo necesita. Y lo que el pueblo necesita escuchar en este sentido de quiénes somos y dónde estamos. Por eso la palabra de Dios tiene el poder de transformar una iglesia, tiene el poder de avivar una iglesia. Es la palabra de Dios la que comienza a transformar los corazones más complejos en una iglesia. No somos nosotros, no es nuestra personalidad y no es nuestro liderazgo, es la palabra de Dios que comienza a trabajar en nuestra vida. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros tenemos que pensar bien que cuando el Señor nos pone en un lugar de privilegio para predicar la palabra de Dios, es para transformar una iglesia y para darle a una iglesia una misión, una vocación y una personalidad como comunidad local. Entonces todo tiene que ver con la percepción que yo tengo de la iglesia. Entonces a veces uno utiliza el púlpito y especialmente personas que no predican siempre, le dan una oportunidad en el púlpito y es la oportunidad para destruir a la iglesia. Y es la oportunidad para mandar recado desde ahí. Claro, como sabe que es la única oportunidad, la agarra y comienza y saca las granadas y tira y deja a la iglesia hecha pebre. Y yo digo, pero cálmate un poco, predica la palabra de Dios y con la convicción de que Dios está utilizando tu vida para bendecir a la iglesia. En esa cosa pequeña que tú vas a decir, estás transmitiendo misión, vocación y personalidad. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que preguntarnos cuando vamos al púlpito es: ¿yo amo a esta iglesia? ¿Yo amo a la iglesia de Cristo? Porque hay que tener mucho cuidado con lo que vamos diciendo entonces. Muy bien, y la última es la convicción acerca de la predicación. Al leer la palabra de Dios y exponerla para dar claridad a lo que parece oscuro, ayudamos a entender para que el mensaje de Dios adquiera sentido real al que lo escucha. Hablar con fidelidad e integridad de lo que dice textualmente Dios, evitando mis propios argumentos sobre las cosas, pero haciendo puentes hacia una cultura lejana, histórica, geográfica, culturalmente, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido de que la predicación tiene que ver con cuatro extensiones, 4 áreas, cuatro. La predicación tiene que ser bíblica, tiene que partir de ahí, no tiene que partir de mis ideas, no tiene que partir de mis razonamientos, de mis conclusiones, de mis percepciones. Tiene que ser bíblica, es decir, tengo que extraer todo lo que yo tengo que decir desde la palabra. Tiene que ser contextual, porque como decía un teólogo famoso, yo tengo que tener en una mano la Biblia y en otra mano el diario del día, el periódico del día, o la página con el diario del día, porque tengo que hacer exégesis tanto del texto bíblico como de la cultura, porque si no voy a predicar cualquier cosa. Entonces, contextual, que yo responda a lo que esta cultura también necesita. Auténtica, porque el que está delante tiene que ser una persona creíble. Entonces, tiene que ser una persona que se relaciona con las personas, que el que está predicando, esa persona se tomó un café conmigo durante la semana. Es alguien que no solamente es un santo, en el sentido teológico de la palabra,
no es alguien solamente separado por Dios para ser de Él, sino que parece serlo también. Es una persona que cuida su testimonio, es una persona irreprensible, es una persona que uno puede confiar que lo que está diciendo también ha pasado por Él, en ese sentido auténtico, en el sentido de que, ojo, tampoco no presentar al santurrón ahí, sino a alguien más humano, más cercano, más creíble. De hecho, la gente no se compra más la idea del religioso, el pastor, el cura o el rabino que representa una institución. Las instituciones están en crisis. Entonces, las personas escuchan a personas. Entonces, si tú representas a alguien creíble, esas personas te van a escuchar. Y transformadora aquí no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con el Espíritu Santo. Tú tienes que hacer tu pega de ser contextual, bíblico y auténtico. Y el Espíritu Santo viene y por sí solo transforma a una persona con la predicación de la palabra de Dios, y ciertamente no será tu mérito, sino el mérito del Señor. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Estamos? ¿Sí? Vale, avanzamos. La exégesis y la interpretación bíblica. Yo entiendo que este tema ya lo han tratado con el pastor Jonathan. No sé si todos vinieron a esa charla. ¿Quién no vino a la charla de interpretación bíblica del pastor Jonathan? 1, 2, 3. Pueden retirarse. No. Entonces lo que yo hice fue entonces dar un pequeño repaso, justamente pensando en personas que no vinieron a esa charla, pero no voy a dar ningún principio hermenéutico. Yo creo que vale la pena revisar el video que tienen en la internet, ¿cierto? Vale la pena dar una revisada. Va a ser, el pastor Jonathan es especialista en esa área, así que y yo ciertamente no lo soy. Entonces creo que vamos a confundir más si yo me meto en esa área. Pero sí decir que la exégesis tiene que ver con conducir hacia afuera, tiene que ver con extraer del texto bíblico el tema que yo voy a decir. Eso es muy complejo. Yo tengo que reconocer que para el laico, si para los pastores es complicado, yo digo, para el que hemos estudiado algo del tema, yo digo para el laico común o el miembro común de una iglesia es mucho más difícil. ¿Qué significa extraer del texto? Entonces yo creo que es entender de que no es lo que tú quieres decir. Partamos por ahí. Es lo que Dios quiere decir. Entonces, con mucho respeto y reverencia. Señor, este texto, ok, yo entiendo que lo que el texto quiere decir es eso, pero quiero desconfiar de esa interpretación a priori y meterme un poco más en lo que tú quieres decirme. Entonces, a partir de ahí hay ciertos elementos para eso. La exégesis es la ciencia de la interpretación bíblica. Estamos seguros con los techos aquí, ¿cierto? No. Que la verdad que el viento está... Bueno, entonces esta disciplina es una disciplina fundamental para la teología bíblica y es una herramienta para la teología sistemática. Quiero explicárselo esto porque esto es muy importante. Lo que nosotros creemos, o lo que nos enseñan en la iglesia, regularmente es teología sistemática. ¿Ya? Es la elaboración sistemática de la doctrina bíblica. ¿Sí? Entonces, todo lo que te enseñan a ti sobre la Trinidad, la deidad de Cristo, ¿sí? O la salvación por obras o la salvación por fe, todo eso tiene que ver con la teología, lo que la teología llama de teología sistemática. Pero esa teología sistemática responde a una teología bíblica, a una forma de entender la Biblia. ¿Sí? Entonces, las iglesias tienen su línea teológica y su teología bíblica. Por ejemplo, los reformados tenemos la teología pactual como un hilo conductor para interpretar la palabra de Dios. Las otras iglesias tienen otras líneas, que no quiere decir que sea mejor o peor, malo o bueno, sino que uno tiene que encuadrarse. Uno no puede decir, no, yo soy cristiano bíblico. Eso no existe. Tú respondes a una teología bíblica. Entonces tienes que descubrir
¿cuál es tu teología bíblica? Y a su vez, esa teología bíblica responde a un tipo de exégesis. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Es que cuando uno predica la palabra de Dios, tiene que decidir si yo voy a predicar sistemáticamente, si yo voy a arriesgarme un poco más en la teología, a discutir en la teología bíblica, o si yo directamente voy al texto original. ¿Sí? Entonces, para ir al texto original, yo necesito una hermenéutica. Necesito unas reglas de interpretación. Esa es un poco la idea. Entonces, lo que más se ve es que los laicos en la iglesia, los miembros en la iglesia, predican desde la sistemática. Entonces, van a la segura, lo cual no está mal. Entonces, uno dice, hoy me toca predicar. ¿Sobre qué voy a predicar? Voy a predicar sobre el amor. Entonces, uno va a una concordancia, va a una teología sistemática, un diccionario bíblico y busca lo que es el amor, textos bíblicos, arma un poco el esquema, un poco una lógica y lo expone, teología sistemática. Vas a la segura cuando le preguntas al pastor o si tú tienes conocimiento de ciertos autores que no van a decir ninguna barrabasada, entonces tú vas a la segura. Entonces eso es predicar teología sistemática y no está mal. Yo estoy en una franca defensa y campaña de que en las iglesias las predicaciones temáticas no son del todo equivocadas, porque un momento de la homilética tradicional como que se le da a la predicación temática como que algo que no está bien. Es que el tema es que hay un gran problema ahí. No está mal, pero demanda mucho más estudio. ¿En qué sentido? No está mal en el sentido de que tú puedes predicar un tema bíblico, sin problema. El problema es que si usas textos para defender una idea, tienes que estudiar esos textos responsablemente y no utilizarlas como un argumento a tu favor. ¿Se entiende o no? Entonces lo puedes hacer, es un camino más largo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi defensa? Lo puedes hacer. Si te gusta estudiar, lo puedes hacer. Pero ¿cuál es mi consejo? Es que te dediques a estudiar un texto, un versículo, o un pequeño 2 o 3 versículos, y te enamores de ese texto, lo estudies profundamente y juegues un poco a esto que la teología llama de teología bíblica y exégesis. Y en este juego creo que los pastores deberíamos colaborar. Que eso es lo que la Reforma Protestante recuperó para nosotros. Que no solamente la teología estaba con los clérigos, con los sacerdotes, sino que la Reforma Protestante devolvió la palabra de Dios a la iglesia. Pero para que la iglesia la estudie, no para que la iglesia la lea o la tenga en el Salmo 23 abierta en la casa, sino para que la estudie, para que se introduzca con el tema, para que se enamore de la palabra de Dios. Entonces, hay principios básicos con respecto a esto. Hay todas las palabras, incluyendo conectores como sin embargo y pues entonces, en el original, tienen un significado. Nada está en la Biblia porque se le ocurrió al autor ponerle un i más. Si nosotros confiamos en que el Espíritu Santo guió plenamente la inspiración de las Escrituras, todo lo que está escrito ahí está inspirado. Y todo lo que está ahí es perfecto. Entonces, nada es alote, nada es por casualidad o porque se le escapó. Por ejemplo, no sé si me entienden, pero por ejemplo, en los ministerios, en Efesios 4, cuando dice, a unos llamó para ser evangelistas, a otros llamó para ser apóstoles, a otros llamó para ser... ¿Por qué no buscamos el texto? Es que tengo que leerlo textualmente. Vamos otra vez. Efesios 4.
solo para demostrarles el asunto. Ya, Efesios 4:12, no 4:11, ¿cuánto? 4:11. Ahora bien, Cristo, perdón, estoy en una versión no sacra. Bueno, vamos a la Reina Valera, vamos. Dice, y Él mismo, todo lo tienen o no en su Biblia, es importante que lo vean. Dice, y Él mismo constituyó a unos, a otros, y a otros, y no dice, y a otros maestros. ¿Se entiende o no? Todo tiene una explicación. No, es que ya me aburrí de poner a otros. El apóstol Pablo no pensó así. El Espíritu Santo lo guió para escribir a unos, a otros y a otros. Y por alguna razón, que no voy a meterme en este caso, puso pastores y maestros todos juntos, como una sola cosa. Ahí se los dejo. Entonces, no son 5. Claro, aparentemente no son 5, son 4. ¿Se entiende o no? Entonces, todo tiene una explicación. Por ejemplo, una menos controversial. La Gran Comisión dice, id y haced discípulos. Y uno dice, ¿dónde está el imperativo? En el español, ¿dónde está el imperativo? En el id y en el haced, con los dos verbos. ¿Sí? Exactamente. En el original, si uno va a la exégesis, porque uno se puede quedar con la sistemática. La sistemática te dice, no, Dios nos está llamando a ir y a hacer. Es una sistematización. Incluso nuestras traducciones también son sistematizaciones. Son interpretaciones en el buen sentido de la palabra, no lo estoy diciendo en el mal sentido de la palabra. Son interpretaciones tendenciosas también, que responden a una teología bíblica. ¿Ya? Entonces, id. Pero en el original, ese id no es id, es yendo. Entonces, yendo o por donde ustedes vayan, hagan discípulos. En el original, el imperativo está en el hacer. Interesante, ¿no? Entonces, ya no es en la sistemática. Me arriesgué a discutir un poco con la teología bíblica y hacerle un guiño a la exégesis. Entonces, es interesante. Entonces, cuando yo me paro en el púlpito, tampoco trate mal a la iglesia. Usted que siempre ha interpretado mal, no, tampoco así. Pero usted le puede decir, hermanos, por donde ustedes están, en sus trabajos, en sus casas, en sus estudios, el Señor le manda a que usted haga discípulos. No le está pidiendo algo imposible, no le está diciendo que se vaya al Congo, le está diciendo que donde usted esté, haga discípulos. Cambia la lógica, porque si no, desde la teología sistemática, un teólogo más o una teología más misionera, obviamente utilizamos ese texto para mandar mis misioneros afuera. No está mal, pero es desde una lectura más tendenciosa. El tema es que toda interpretación tiene que ser regulada a través de reglas de interpretación y tiene que ser exacta. Ese es el punto, tiene que ser exacta. Bienvenidos, ¿cómo están? A usted lo conozco. De por ahí. ¿Cómo está, hermana? Qué bueno verla. ¿Cómo está, Ingrid? ¿Todo bien? Bueno verla. Muy bien, entonces, ¿se entendió esta idea? Es atrevernos, hermanos, a hacerle un guiño a la exégesis. De verdad, yo no le estoy diciendo, no, tiene que volverse exégeta, porque todos tenemos que ser exégeta, tenemos que morir exégeta. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que se atreva a hacerle guiños a esta posibilidad. Muy bien. Algunos aspectos importantes en el texto. Es que el primer paso es escoger el texto y determinar su extensión. Y la forma en la que yo tengo que hacer esto es muy simple, no tengo que enrollarme con esto. Es, por ejemplo, si dice, y Jesús entró a una aldea, y el texto termina cuando dice, y Jesús salió de la aldea. Entonces ahí ya tengo una idea completa. O por ejemplo, Pablo está hablando de algo y de pronto dice, por tanto, ahí comienza una idea.
y termina la anterior. Es importante prestar atención a la lógica del texto. Y yo les sugiero algo, nunca separemos los textos por los versículos, por las numeraciones que nosotros tenemos en la Escritura. Uno, porque los capítulos y los versículos no son inspirados. Eso lo pusieron para ayudarnos a encontrar los textos. Y creo que en algunos textos el que hizo la separación tenía Parkinson. Porque le han metido un número ahí. ¿Por qué le metieron el número ahí? Por ejemplo, Efesios, que es el que yo siempre digo. Efesios 1. Efesios 1, el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, lo tiene, ¿no? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. 5. Delante de Él en amor. Ahí termina la idea. De hecho, las siguientes traducciones, no sacras, obviamente, colocan la coma donde tiene que ir. Creo que la NBI hace, quien tiene NBI aquí lo puede comprobar, que el texto debería terminar en amor. Se mancha delante de Él en amor, coma, habiéndonos predestinado, pero le pusieron el 5 ahí de una forma. ¿Qué les pasó? O sea, ¿por qué cortaron el 5 ahí? O sea, ¿por qué pusieron el 5 ahí? Como un ejemplo. El otro día... Disculpa, hay yo pienso, si tú revisas la gramática, cuando uno redacta, generalmente cuando usa, porque hay un él ahí, y acentuado. Entonces cuando uno usa, tú redactas algo, un texto cualquiera, de lo que sea. Después de generalmente un nombre propio, o un pronombre, o en este caso, uno se para con una coma y después de qué trata, para hacer mejor la interpretación. No tiene más otro sentido que un aspecto gramatical. Claro. El tema es que yo no tengo nada en contra de esa separación, solo que tenemos que ir al original para darnos cuenta de que en amor tenía que entrar ahí. Que en amor todavía es parte de la idea. Es parte de la idea, ¿se entiende o no? Exactamente. Otra idea, sí. Tengo la NBI y usa el punto antes del amor. Se lo leo, porque dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, punto seguido. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos. ¿Y dónde está el 5? El 5 está en nos. En amor, 5 nos predestinó. Ya. Mira, otra idea está en primera de Corintios 12, 31. Dice el 30, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y el 31 dice: procurad pues los dones mejores. La idea del capítulo 12 termina ahí. Procurad pues y más yo os muestro un camino más excelente. Y ahí comienza el 13. Si yo hablase en lenguas. Entonces, para que uno pueda interpretar bien el 13, tiene que leer esa: más yo os muestro un camino más excelente. ¿Sí? Porque si no, vas a utilizar ese texto para los casamientos. Y no para entender de que el apóstol Pablo tiene una lógica. El capítulo 12 está hablando de dones, el capítulo 14 está hablando de dones, el capítulo 13 está hablando de dones. También. No es que el capítulo 2 está hablando de dones, el apóstol Pablo se puso romántico y el capítulo 14 volvió a los dones. ¿Se entiende o no? Entonces, todas las separaciones, está bien, puede ser didáctico, puede ser gramatical, todo bien, pero no podemos necesariamente dividir nuestro texto en los versículos con números, sino en las ideas. En las ideas teológicas, gramaticales, lógicas, etc. Entonces, hagamos una abstracción. Hay un libro, tú que vendes Biblias,
Hay una Biblia que viene sin versículos, ¿cierto? Hubo tiempo atrás, sé cuál, pero es muy difícil conseguir. Yo no la he visto comercial, Ah, pero ya. no la distribución. Sería súper interesante. Hay ediciones de la NBI que vienen, digamos, los párrafos con el original de la carta, y traen los números de los versículos muy pequeños. Ya. En la NBI hay una edición así y en la Interesante. Valera 77 también. Interesante. Súper bien. Entonces, la extensión debe ser determinada por su especificidad, considerando el asunto tratado. Sin embargo, es importante que tengamos como principio tomar capítulos enteros. O sea, si yo escojo un texto, darme el trabajo de considerar todo el capítulo. Y darme el trabajo inclusive de considerar la sección entera. Y ojalá el libro entero. ¿Sí? Entonces, todo está enmarcado dentro de un contexto histórico, teológico, bíblico, etc. No hay que olvidarnos del contexto. Entonces, en el texto, ser lo suficientemente juiciosos para no separar una idea de lo que el autor realmente quiere decir, arriesgarnos. Y siempre dejar abierta la posibilidad de que mi separación del texto, de mi texto escogido, esté mal hecho. Y que en el estudio del texto me dé cuenta de que yo tengo que incluir tal vez una palabra más o una frase más anterior o posterior al versículo escogido. ¿Sí? Eso por un lado, con el tema del texto. Con el tema del contexto, tengo que considerar capítulos anteriores, aspectos históricos, geográficos, culturales, contextos bíblico-teológicos, sustantivos, adjetivos, verbos, énfasis del texto, orden, palabras clave, etc. ¿Cuál es la idea aquí? Es que yo pueda responder a dos preguntas. ¿Cuál es el mensaje central del texto? ¿Y qué nos enseña acerca de este? Yo tengo que hacerme estas dos preguntas. Insisto, no me quiero meter mucho en hermenéutica, solamente que ustedes puedan considerar revisar el video del pastor Jonathan o buscar un libro sobre hermenéutica que les puede ayudar en este sentido. ¿Cuál es mis sugerencias? Es que la concordancia sirve, la concordancia, a pesar de lo que algunos pastores puedan decir, sirve para ver cómo las palabras son usadas en un libro o en toda la escritura. Tenemos que comparar las palabras con sinónimos, ver las diferencias, ver las peculiaridades de las palabras, ser exhaustivo gramaticalmente y ser exhaustivo históricamente. O sea, ¿por qué el apóstol Pablo está escribiendo esto? ¿Por qué el profeta Jeremías está diciendo esto? ¿En qué contexto lo está haciendo? Responderme esas preguntas del qué, cómo, cuándo, por qué, y reunir toda la información posible acerca del texto. Toda la información que tú tengas siempre va a ser importante. Otra cosa es lo que vas a hacer con esa información. Pero mientras puedas recopilar toda la información posible, por favor, hazlo. Después vemos cómo lo clasificamos. Pero lee, vas a elegir, Jeremías 29, comienza a leer sobre los profetas, qué significan los profetas mayores, menores, en qué época, quién es el rey, quién los invadió, quién era Nabucodonosor, qué significa el exilio. Todas esas informaciones sirven al fin y al cabo. Entonces, creo que sí, es importante considerar todos estos aspectos. Muy bien, una técnica exegética. Quiero transparentar una forma en la que los pastores no hacemos exégesis académica todas las semanas. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. ¿Cierto, L? No lo podemos hacer, imposible. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo que se llama comúnmente la exégesis pastoral, en la que uno mastica el texto y trabaja con el texto, pelea con el texto en una semana. Y en una semana pues tienes la posibilidad de hacer esto que yo les voy a decir ahora. Una técnica y que creo que sirve para todos. Así que creo que está en el texto, ¿sí? Ya, lo primero.
delimite la extensión del texto. Es decir, no muy pequeño para no olvidar el contexto, ni muy grande como para evitar no exponerlo específicamente. ¿Sí? Entonces, ¿quieres predicar sobre Juan 3:16? Está bien. Ese es tu texto, fantástico. Tienes que tomar tal vez los versículos anteriores y posteriores para ubicarte, pero estamos bien con ese texto. Segundo, haga su traducción y compare con otra. Es decir, si no puede hacer su traducción, compare todas las traducciones disponibles. ¿Cómo lo hago yo? Yo hago mi propia traducción, pero en el caso que no lo pueda hacer, hago una tabla en Word y comienzo a pegar ahí todas las traducciones que yo conozco. La NBI, la NTV, la Lenguaje Actual, la de Jerusalén, la Reina Valera, y comienzo a ponerlo en un cuadro. ¿Sí? Si no tiene la posibilidad de usar Word, un papel. Vaya comparando, vaya haciendo su esquema. Si ese texto usted ve que está traducido de manera muy parecida, con ideas muy parecidas, estamos al otro lado. No tiene palabras oscuras, no tiene dificultades textuales del texto, así que usted puede utilizar cualquier traducción o combinar ellas sin ningún problema, sin miedo a ser feliz. Sin miedo a ser feliz. Si los traductores están tranquilos todos con el tema, usted se puede tomar una Coca-Cola al lado y digo, vamos a seguir trabajando porque está todo bien. ¿Sí? Yo tengo que mencionar a Coca-Cola porque me auspicia. Entonces, la comparación es importante. ¿Qué pasa cuando no coinciden las traducciones? Ahí es donde usted tiene que hacer una decisión ahí. O sigue adelante y se arriesga a tomar una decisión teológica, pues porque usted va a tener en algún momento que tomar, al estudio de ese texto, tomar una decisión. ¿Con cuál traducción se va? ¿Sí? Y con qué teología bíblica se va a casar. O decir, Señor, no me siento hoy preparado para esto, voy a escoger un texto que tenga menos complicaciones. Yo siempre aconsejo a los que comienzan a predicar que estudien textos con menos complicaciones, para que comiencen bien y no tengan el trauma, porque puede ser traumático, y no lo digo solamente de humor, de verdad puede ser traumático, encontrarse con una dificultad tan grande que uno dice, no, esto yo no, la Biblia no es para mí, yo no puedo enseñar porque esto es muy complicado para mí. Se los demuestro. Habacuc. Habacuc 2. ¿Lo tiene? Está en la Biblia en todo caso. Habacuc, entre Génesis y Apocalipsis lo pueden encontrar. Dice así. Habacuc 2. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Fantástico. Todos los autores traducen más o menos igual. Y ahí vienen dos. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Para que corra el que leyere en ella. ¿Qué es lo que dice la NBI? ¿Alguien tiene la NBI? Para que pueda leerse de corrido. Para que pueda leerse de corrido. ¿Qué es lo que dice la NTV? ¿Alguien tiene NTV? ¿Ahí? Yo la tengo. Para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Nos vamos todos para la casa y estamos. ¿Se entiende o no? Y puedo seguir. Como es un texto oscuro, cuando hablamos de texto oscuro, quiere decir que las palabras no son de fácil traducción y que la historia
del estudio de esa palabra no ha lanzado una interpretación clara de cuál es su significado. Pastor, una consulta. Sí. Deja entrever de lo que usted está exponiendo en cuanto a la diversidad de Biblia, interpretación, sabiendo que el contexto original dice que la palabra se interpreta por sí misma. ¿No así? ¿Está bien ahí, no? Sí, perfecto. Pero entre la duda del estudiante, en este caso uno que quiere investigar, incumbirse en la palabra, ¿cuál de todas es la verdad? Claro. Esa es la pregunta. ¿Cuál de todas es la verdad? Porque en O el sea, fondo, más que- para mí como estudiante, ¿perdón? Sí, Puede entra el bichito de la duda. claro. Si este dice que es la verdad, es también la verdad, todos dicen, y todo el contexto, cada expositor habla por sí mismo lo que está traduciendo, Sí, claro. ¿cierto? Es como una persona que hace un libro y dice, bueno, esto es lo que yo como teólogo, es lo que yo creo que es lo que yo estoy diciendo es la verdad. Y otros usualmente dirán, no, cuando lo interpreta o lo ve de diferentes formas, a lo mejor dice, no, este está equivocado. Claro. Entonces, está hablando cómo podemos enfocarnos a poder hacer un texto, lo que usted está diciendo, para poder decir cuál es la mejor forma de exponer el tema. O sea, es importante que usted que uno investigue todas las palabras, los puntos, los comas, la A, la Z, está bien, está totalmente de acuerdo. Pero uno llega a una conclusión. ¿Cómo uno finalmente define Claro. quién tiene la razón? Claro, a eso voy yo. ¿Cuál sería su opinión? En principio tenemos que manifestar un profundo respeto por nuestros traductores. Correcto. Eso va a partir, tanto la NBI, NTV, Reina Valera, un profundo respeto por ellos, primera cosa. Lo segundo, entender de que lo que ellos están diciendo, independiente de la traducción, es verdadero. No es una mentira, ninguno de ellos han dicho una mentira, es verdadero. Entonces, la pregunta no sería quién tiene la verdad, sino quién es más correcto. ¿Sí? Entonces, por eso yo explicaba hace un rato el tema de la teología bíblica y la teología sistemática y la exégesis. Ellos, cuando traducen, responden a una teología bíblica. Si usted se da cuenta, yo tengo que también alinearme con una teología bíblica. Entonces, Reina Valera, si usted lo ve, dice, Reina Valera dice, para que corra el que leyere en ella. Siendo bien honesto, yo creo que el traductor aquí tiene una tendencia más bien arminiana. Yo veo la cruz, porque en todo caso la interpretación aquí es que es la cruz de Cristo. Yo veo la cruz, la tabla en un monte Calvario, la tabla, la cruz. Yo veo la cruz y yo corro hacia la cruz. Y súper bien, no hay ningún problema con eso. Si usted ve la NBI, dice, haz que resalte claramente las tablillas para que pueda leerse de corrido. Es decir, que tiene la idea de que alguien que va pasando y ve la cruz, que es inevitable ver la cruz en la historia. Interesante. Tiene una postura mucho más transversal. La NTV, si yo la leo, dice, para que un corredor pueda llevar el mensaje a otros, el mensaje sin error. Es claramente una persona con una tendencia más bien misionera. Entonces, se están alineando con una teología. Y no está mal. El punto es que han tomado una decisión. Por eso yo les decía, cuando nosotros nos encontramos con un texto complicado, con diferentes, nosotros tenemos que tomar una decisión teológica con respecto al texto. Y rogando por la misericordia de Dios, para que lo que yo estoy diciendo sea lo que Dios quiere que yo diga. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Y las tres, si usted dice, las tres, respetando la idea del texto, respetando la idea del texto, que me está hablando de un monte que el profeta tiene que llevar ahí más el justo por la fe vivirá, que representa en la teología bíblica la manifestación del Salvador en el monte Calvario con la cruz. Si yo respeto eso, el detalle de si yo lo veo de corrido, si yo lo veo para anunciar a otros, si yo voy hacia él, es un detalle menor dentro del gran espectro de la interpretación.
¿Se entiende o no? Sí. Otra cosa, con mucho orgullo y con soberbia, alguien puede venir aquí y decir, nuestra traducción, hermanos, está mal. Eso es soberbia. Eso no es respetar al traductor. O sea, hermanos, nosotros entendemos que la palabra de Dios quiere decir esto. Es otra postura. Entonces, no es lo que tú comunicas, no es el énfasis que tú le das si esto es verdad o no, sino es lo más correcto que te parezca dentro de tu teología. Eso es muy importante respetar. Entonces, lo primero, por eso le decía, lo primero que tú tienes que definir es cuál es tu teología. Si eres arminiano, qué bueno que seas arminiano. Entonces, todo lo que tú interpretes tiene que ser por esa línea. Si eres calvinista, todo tiene que ser por esa línea. Pero tienes que definirte. No puedes decir, no, yo soy bíblico. No existe eso de bíblico. Yo soy bíblico dentro de mi línea teológica, soy bíblico dentro de mi otra línea teológica. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, otra cosa es interpretar mal ese texto globalmente. Ahí te vas a la chuña, en realidad, ¿no? Pero en realidad la idea es que cuando yo vea el texto, vea lo que Dios quiso decir en el global. Los detalles son secundarios. En este caso, es secundario. Benjamín, quería decir. La traducción, la palabra, entonces, para que pueda leerse sin tropiezo. Sin tropiezo, también. Ahí, digamos, haga la relación con lo que dice Pablo, la cruz para algunos es tropezar. Claro. Yo cuando prediqué a Habacuc tuve que tomar una decisión también, de acuerdo a mi teología. Consejo para ustedes, si no predican regularmente, no se metan a estos textos, hasta que tengan mucho más práctica y mucho más seguridad con la palabra de Dios. Se los digo honestamente. Alguna vez he visto personas que se han metido de lleno, y además tienen esa cuestión de, no, yo voy a solucionar los problemas históricos de la teología de 1000 años que no se han puesto de acuerdo, yo lo voy a solucionar con este texto. ¿Para qué? ¿Para qué? Innecesario. Fascínate con la palabra primero, con los textos que históricamente han sido textos mucho más o mejor traducibles, y después te metes en la pata de los caballos. ¿Sí? Muy bien. Lo tercero. Piense sobre el contexto. Piense en el contexto gramatical en relación con el contexto histórico del libro. ¿Por qué el texto fue escrito de esa manera? ¿Por qué escribió el autor? Hay que leer una introducción bíblica o un panorama bíblico que hable del propósito del libro, de sus circunstancias, reflexiones sobre el contexto histórico, social, político, geográfico. Hay muchos libros. El que yo uso regularmente para panorama bíblico es panorama bíblico del Antiguo Testamento de Lat. No, de Lat no, de Lazor. Y que está en PDF por ahí dando vueltas. Si tiene complicación con el tema, cómprelo. Ahí se lo puede pedir. No, a Sebastián, a ti. A Sebastián, a Lazor, si no, pídalo, un buen libro completo. Es un librazo en realidad, pero muy completo en realidad. Panorama del Antiguo Testamento de Lazor. Son 3 autores, pero tiene un nombre raro, Wenceslao, y Lazor. Yo me acuerdo de Lazor porque es el teólogo más famoso. Muy bien, pero lea, no sé, incluso en internet hay muchísimo. Pero la verdad que yo no sé cómo explicarle o decirle que tengan cuidado con internet. Eso, nada más, no sé cómo decirle, porque la verdad que no hay un parámetro, tiene que revisar esta página. No, la verdad que tiene que ver mucho con las herramientas que tú tienes para definir si lo que estás leyendo es correcto o no. La verdad que, y es muy importante por eso definir nuestra línea teológica, porque al definir mi línea teológica yo puedo filtrar, pero hay cada cosa, nombres cambiados, reyes cambiados, fechas, ni siquiera teológicamente hablando, es en datos también. Entonces yo me iría siempre a las fuentes más o menos seguras, libros de autores reconocidos, me iría para allá. Es un consejo, pero la verdad que no sé cómo decirlo porque igual lo hace, igual lo hacemos, mejor dicho, en vez de ir a un libro a buscar,
y mejor en Google, contexto histórico de Ezequiel 37. Obviamente, es un trabajo más fácil, pero yo desconfiaría de eso. Muy bien. D, o 4. Si puede, lea el original. ¿Por qué este ejercicio es importante? Porque de alguna manera intentamos comprender el argumento teológico y gramatical del contexto por medio del texto, identificando palabras claves. Eso tal vez es una noción muy importante. A ver, ¿cómo les digo? Creo que una buena forma de hacerlo es con un interlineal. Lógicamente no vas a poder leer el original porque no sabes los idiomas originales, pero puedes ver literalmente lo que cada palabra significa. Es un buen comienzo. Es un buen comienzo. ¿Hay interlineales ahí en tu librería? ¿Sí? ¿Alguna? ¿Ahí también atrás? ¿Hay alguna? Hay alguna. No lo compre. ¿Por qué? O sea, si usted quiere comprar, cómprelo. Es un buen uso para su librería. Pero ¿por qué no es tan útil? Porque solamente lo va a utilizar para eso. Para ver literalmente cada palabra. Para eso sirve. ¿Sí? ¿Se entiende? Si usted quiere tener un interlineal y tener la opción de tenerlo en su biblioteca personal, fantástico. Yo tengo uno también, fantástico. Pero solamente va a ser usado para eso. No va a ser usado para nada más, para que lo tome en cuenta. ¿Ya? Algunos interlineales sí tienen la... Al lado. Tienen el análisis lexicográfico. Mira, he visto en inglés así. Sí, por eso. En español No, está solamente la palabra. De hecho, en inglés hay interlineales de bolsillo. Sí, Este que son geniales. Y al lado viene la King James así en una columna. En español son grandotes, está el César Vidal y el de la Cueva. Ya, porque hay algunos interlineales que tienen la palabra, tienen el número de clasificación de la palabra, tienen el análisis gramatical de la palabra. Es genial eso, porque ahí sí vale la pena tenerlo, porque te dice si es un imperativo, si es un subjuntivo, si es un adjetivo, sustantivo. Está súper bueno, pero yo lo he visto en español. El más completo es de la sociedad bíblica, de Satanes y Ya, buena. El Satanes. La Biblia de Jerusalén y por otro lado otra versión. Sí, Pero a la Reina Valera contemporánea. claro. Lo que es bueno sigue usando con el comentario de Metzger. ¿De quién? De Metzger. Claro. Metzger, traducido al español por Claro. chiquitito, pero digamos explica en cada texto, digamos, conflictivo. Sí. La idea aquí es que uno pueda preocuparse por la gramática. Es importantísimo. Hay unos textos que van a ser muy fáciles, pero hay unos textos que como el de la gran comisión que les estaba diciendo, que es un detalle que te hace el sermón, por ejemplo. Entonces eso, estudiar la gramática y la sintaxis, viendo verbos, palabras claves, destacadas, antes, etcétera, etcétera. Lo siguiente, el significado de las palabras. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra mundo? ¿Qué significa la palabra carne? ¿Qué significa la palabra ascuas, de fuego, arras de la fe? No sé, o arras de nuestra herencia, lo que dice Efesios. Hay tantas palabras, propiciación, por ejemplo. Son palabras que uno los dice, parece uno inteligente, pero en realidad la gente, ¿qué está diciendo, compadre? Y la verdad que traducirlo sería mucho mejor, explicarle a la gente qué significa ascuas del fuego, por ejemplo. El común de la gente no tiene idea, y lo dice, ¿no? Las ascuas del fuego, no tiene idea. Propiciación. Si uno preguntara a todos ustedes aquí, ¿qué significa propiciación? Ni yo sé. Entonces, digo, ¿cómo explicarle a la gente de manera fácil en tu sermón, ver los significados de las palabras y utilizarlo de buena manera? Ayudamos a la gente a comprender mejor la escritura cuando le decimos lo que las palabras significan. Y finalmente llegar al tema. Cuando ya yo estudio contexto, estudio el texto, hago el análisis gramatical, veo las traducciones y veo todo lo que he aprendido, uno puede llegar a decir, y la verdad que no significa, no hay que ser ningún científico, ¿sabes qué? El texto de aquí me parece
que quiere decir esto. Uno ya puede, con esto ya puede decir, me parece, me tinca que puede el Señor estar diciendo esto. Uno lo puede hacer. Si uno hace un trabajo de conciencia, lo puede hacer. Entonces ahí es donde yo saco la idea principal. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, un texto muy conocido, Juan 3:16, ¿cierto? El texto también más conocido. Si yo les preguntara a ustedes, después de saber muchas cosas de Juan, del contexto de Juan 3, Nicodemos, ¿cierto? La vida eterna, la regeneración, todo eso. Después de conocer varias traducciones sobre Juan 3:16, ¿cuál es la idea principal de Juan 3:16? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la idea principal de Juan 3:16? No hay respuesta incorrecta, es la percepción de usted. Siempre piense que la percepción de su estudio, que la percepción que usted tenga, es la más correcta para usted. Y está bien. Yo no puedo decir, no, usted está diciendo una cosa que no es verdad. No. Relajémonos con eso, por favor, que no estamos en clase de hermenéutica, estamos en clase de homilética. En homilética podemos predicar cualquier cosa, con tal de hacerlo bien desde aquí. ¿Ya? Así que no estamos en otra clase, estamos en esta clase. Entonces, ¿cuál es cuál es la idea principal? ¿Qué piensa usted de Juan 3:16? Lo sabe, ¿cierto? Porque de tal manera mueve al mundo. Anímese nomás, lance. ¿Cuál es la idea principal de Juan 3:16? Es llevar a la humanidad a Cristo. Ya, listo. Llevar la humanidad. Ese texto fue escrito para llevar la humanidad a Cristo. Perfecto. ¿Qué más? El amor de Dios. Perfecto. Amó de tal manera al mundo que... Perfecto. ¿Qué más? Creer, la fe. La fe. El tema es la fe. Ahí. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Súper. ¿Qué más? Vida eterna. Vida eterna. ¿Ya? El texto fue escrito para vida eterna. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más? ¿Ah? Es la idea, que uno se arriesgue. Después de todo lo que he estudiado, mi conclusión es que Juan 3:16 habla de esto. Esa es su idea principal. Todo su sermón entonces tiene que girar en torno a esa idea. Por eso esa decisión es importantísima. Ese es su hilo conductor. Si yo digo que es la fe, todo mi sermón tiene que girar en torno a eso. Dios amó al mundo por el tema de la fe. Dios entregó a su Hijo por el tema de la fe. Dios entregó la vida eterna por el tema de la fe. Es el hilo conductor. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, las decisiones que nosotros tomamos al elegir el texto y la idea del texto son muy importantes. Por eso el estudio es muy importante. Si no, yo puedo llegar a decir cualquier cosa. Ese es mi objetivo con ustedes. Es convencerlos de que el estudio, antes de lanzarse con el tema, es importante. ¿Sí? Muy bien. Y ahí entonces viene la proposición, que es ¿qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros con esta idea que yo he sacado? Una cosa es decir que es el amor de Dios, y otra cosa es decir, ¿qué tiene que ver el amor de Dios conmigo? Esa es la proposición. ¿Sí? Entonces, claro, porque uno puede pararse aquí y hacer un compendio teológico. Venir aquí a hablarte maravillas de Juan 3:16, de Juan, del Evangelio de Juan. Puedes hacerte una excelente clase sobre el amor de Dios, etcétera, etcétera, y no decirle nada a la gente. Y no apelar a la gente, no confrontarlo con su pecado, por ejemplo. No llamarlo al arrepentimiento. La Biblia siempre tiene un objetivo, busca una respuesta del ser humano. Siempre busca una respuesta. Yo tengo una aversión, podríamos, no sé si utilizaría la palabra, de algunos que ocupan mucha reverencia bíblica. O sea, estoy hablando de algo y me voy a tal parte y al final uno termina un poco perdido.
Sí. Pasa eso, digo de los que abusan, no que se use Para hacer una referencia. Sí, es que por tiene un énfasis. Tiene que ver mucho con el estilo de predicación temática. Porque como tienes que sustentar tu idea, tienes que agarrar muchos textos para defender tu idea. La predicación expositiva textual... Sí, es complicado. Sí. Además, porque muchas veces se hace irresponsablemente también. Porque no se estudian los textos. Se lanzan porque habla algo de lo que yo dije. Y la verdad es que puedo utilizar textos muy irresponsablemente. Entonces, eso es tal vez el mayor peligro. Y finalmente, aplicaciones para nuestros días. Y si ustedes se dan cuenta, al último de los últimos, como quien no quiere la cosa, leo comentarios. ¿Para qué estamos con cosas? Es lo primero que hay que hacer. O sea, si yo tengo un texto, voy a leer algunos comentarios. Bueno, mi sugerencia es que lo hagan al último. Y tengan el deleite, la satisfacción pecaminosa de decir, llegué a la misma conclusión que Hendrickson. Llegué a la misma conclusión que Calvino. Es una satisfacción absolutamente pecaminosa. Pero es la satisfacción de decir, hice la pega que tenía que hacer y llegué a estas mismas conclusiones. Hermanos, ahora en serio, es una satisfacción muy grande. Saber que los grandes estudiosos de la Biblia no son personas inalcanzables. Son personas que simplemente se han dedicado a estudiar la palabra de Dios. Y que yo decía, wow, he llegado a la misma conclusión. Incluso de llegar a decir, estoy tan seguro de lo que estudié, y fue tan serio mi estudio, que yo me doy el permiso de estar en desacuerdo con Hendrickson. Puede ser, ¿por qué no? Si hice seriamente mi trabajo, y lo hice en serio, yo puedo decir, está equivocado. ¿Se entiende, no? La importancia del orden, porque si tú lo pones al principio, vas a tener una idea preconcebida. Absolutamente. Todos los comentarios me predisponen. En cambio, si uno va con el texto y se enamora del texto, hermanos, puedes encontrar cosas maravillosas. Además, no todo está dicho en los comentarios. Hay cosas que no se dicen en los comentarios que puede ser parte de tu descubrimiento que te va a fascinar. Muy bien. En ese sentido, el uso de los comentarios, usted lo tiene ahí, pero se lo paso rápido. Son importantes, pero no son esenciales. Primero, realice el estudio del texto, no use muchos comentarios, elija, si yo tengo que hacerle una recomendación, no elija los comentarios devocionales, más bien elija los comentarios exegéticos. Un ejemplo de eso es, un ejemplo de devocional es Matthew Henry, que él, no estoy hablando mal de él, sino decirle, por ejemplo, él coloca el texto y él dice lo que él cree que dice el texto. Todo bien, estudió el texto, fantástico, pero no te explica el cómo llegó a esa conclusión. ¿Se entiende? Que te puede dar muchos elementos a ti para aumentar tu estudio. Hendrickson hace lo contrario. Él hace algo diferente. Él pone el texto, dice, cuenta cómo es su estudio, te dice lo que otras personas piensan acerca de ese texto y finalmente dice lo que él piensa del texto. Entonces tiene una mayor amplitud de criterio. No está nada de mal. De hecho, yo tengo dos libros que son comentarios devocionales, así que no me lean, porque yo le voy a poner el texto y le voy a decir lo que yo pienso del texto y nada más. No me entro al detalle. Es para monstruos eso, o sea, agarrar un texto y explicarte encima. No solo te bastó llegar a una conclusión tuya, sino que estudiaste lo que piensan diferente de ti y lo pones en un libro. Hay que estar un poco mal, ¿cierto? Pero bueno, ellos lo hacen y nos sirven para nuestro estudio.
Entonces, si yo le quiero sugerir algo, eso, elija sus comentaristas predilectos y téngalos ahí en su biblioteca. Cuando termine su estudio, leamos. Súper bien. ¿Se entiende? Use buenos comentarios y evite los extremos. Es decir, que no acepte lo que dice un comentario sin revisión crítica, no llegue a las conclusiones finales sin examinar los comentarios. Debemos estudiar el texto siempre clamando la orientación del Espíritu Santo para que nos ilumine en el estudio del texto. Ahí lo dejamos. ¿Sí? ¿Hacemos el break ahora? Bueno, hacemos el break. Tenemos, hermanos, 20 minutos de break. Allá afuera hay café, besito, puede prepararse. Y los que no me han cancelado,